Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Siracusa es la cuarta ciudad más grande de Sicilia, descrita por Cicerón como la más grande y hermosa de todas las ciudades griegas. El corazón de Siracusa es Ortigia, una pequeña pero encantadora isla que alberga la mayor parte de los monumentos históricos y arquitectónicos. Desde el templo de Apolo hasta la magnífica catedral de Siracusa construida sobre un antiguo templo griego, cada rincón respira historia y belleza. Pero Siracusa no se detiene ahí. La ciudad nueva, conocida como Neápolis, es un tesoro por descubrir, con su impresionante parque arqueológico repleto de vestigios grecorromanos. En este vídeo, exploraremos los encantos de la isla de Ortigia descubriendo su historia, curiosidades y maravillas. En el próximo episodio recorreremos el parque arqueológico de Neápolis, uno de los yacimientos más importantes de Italia. ¿Listo para conocer Siracusa? Pues acompáñanos a descubrir qué hace de Siracusa una de las ciudades más bellas del sur de Italia. Conocida como Città Vecchia, la pequeña isla de Ortigia es la parte más antigua de la hermosa ciudad de Siracusa. El nombre Ortigia deriva del griego antiguo ortix, que significa codorniz, ya que vista desde arriba, la isla se asemeja a un ave. Antes de conocer los monumentos más importantes de Ortigia, echemos un breve vistazo a la ilustre historia de la ciudad. La historia de Siracusa comienza en el año 734 a.C., cuando los colonos griegos de Corinto fundaron un nuevo asentamiento en la isla de Ortigia. La ciudad prosperó rápidamente gracias a su ubicación estratégica y su fértil tierra. En el siglo V antes de nuestra era, Siracusa era la potencia dominante de Sicilia, y rivalizaba con la propia Atenas. Uno de los vestigios más impresionantes de este período es el teatro griego, que se halla en el yacimiento de Neápolis. En 214 a.C., Roma asedió Siracusa. Durante un tiempo, la ciudad resistió gracias a la ayuda de Cartago y a las máquinas de guerra construidas por Arquímedes. Sin embargo, en 212 Siracusa cayó en manos de los romanos. A pesar de la ocupación romana, la ciudad siguió siendo un importante centro de comercio y cultura. El anfiteatro romano es un testigo silencioso del esplendor de la Siracusa romana. Este colosal monumento tenía capacidad para 15.000 espectadores y albergaba cacerías de animales, combates de gladiadores y ejecuciones públicas. La suerte de Siracusa experimentó altibajos en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano. Al igual que Palermo, la ciudad pasó por manos de vándalos, ostrogodos, bizantinos, árabes y normandos. Bajo el dominio normando, Siracusa vivió un breve periodo de prosperidad, y muchos de sus edificios y barrios datan de esta época. Tras un breve dominio genovés, Siracusa fue conquistada por Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre los años 1504 y 1713, tanto Siracusa como el Reino de Sicilia estuvieron bajo el dominio de la dinastía española de los Habsburgo. Gravemente dañada por los terremotos de 1542 y 1693, la mayor parte de los edificios fueron reconstruidos en estilo barroco, aunque se conservan restos griegos, romanos y normandos. La isla de Ortigia está unida al continente por dos puentes, el puente Umbertino, el más antiguo, y el puente Santa Lucía, más moderno. Entre los dos puentes se halla un pequeño islote donde Arquímedes nos da la bienvenida. Arquímedes, uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad, nació y murió en Siracusa.
La estatua representa al genio sosteniendo un espejo, simbolizando su invento de los espejos o estorios, con los que incendió los barcos romanos durante el sitio de Siracusa. Tras cruzar el puente de Santa Lucía encontramos los restos de la antigua puerta de entrada a la fortaleza de Ortigia, construida por Dionisio el Viejo, alrededor del 405 a.C. Muy cerca de la antigua puerta encontramos los restos del templo de Apolo. No se puede caminar por el interior de las ruinas, pero son claramente visibles desde la valla que las rodea. El edificio fue construido alrededor del año 570 antes de nuestra era. Es el templo griego más antiguo de Sicilia, edificado 150 años antes que los famosos templos de Agrigento. Del edificio original se conservan los cimientos, algunas columnas con sus entablamentos y partes del muro de la cela. A lo largo de los siglos, el templo de Apolo pasó por muchas encarnaciones: iglesia bizantina, mezquita islámica, iglesia normanda y cuartel español. Demos un paseo por Gracchiella, la parte más antigua y auténtica de la ciudad. El nombre del barrio proviene de sus antiguos residentes, en su mayoría pescadores devotos de la Madonna delle Grazie. En la época árabe el distrito era un lugar animado con baños, mezquitas y mercados. La fuente de Diana domina la Piazza de Arquímedes, una espléndida obra maestra que adorna el corazón de Ortigia. De pie sobre un pedestal que evoca un acantilado, Diana, o Artemisa en la mitología griega, está representada con su arco y su fiel compañero canino. A los pies de Diana, la ninfa Aretusa intenta evitar los avances amorosos de Alfeo. Según la leyenda, Diana evitó el rapto convirtiendo a Aretusa en un manantial. Siguiendo por la vía Roma, llegamos a la Catedral de Siracusa, un elegante edificio barroco. Esta maravilla arquitectónica comparte la Piazza del Duomo con otros edificios como el Ayuntamiento, el Palacio Arzobispal, Palazzo Beneventano del Bosco y la Iglesia de Santa Lucía. La Piazza del Duomo encapsula gran parte de lo que la UNESCO destacó al inscribir a Siracusa como un testimonio único del desarrollo de la civilización mediterránea a lo largo de 3 milenios. La Catedral de Siracusa es una de las iglesias más hermosas de Italia, y un magnífico ejemplo del crisol de culturas que era Sicilia. La fachada normanda original fue derribada por el terremoto de 1693 y reconstruida en estilo rococó y barroco español, ya que durante esta época Sicilia pertenecía a la corona española. Una estatua de la Virgen María corona la fachada, en el mismo lugar donde antes estaba una figura dorada de Atenea. A los lados se encuentran las figuras de Santa Lucía, patrona de Siracusa, y de San Marciano, el primer obispo de la ciudad. Lo más sorprendente de la iglesia se encuentra en sus laterales. En el lugar donde hoy se encuentra el Duomo, en el siglo V a.C., existía un gran templo griego dedicado a Atenea. Del antiguo Atenaion aún se pueden ver las columnas laterales tanto en el exterior como en el interior. En el siglo VII, los bizantinos transformaron el templo de Atenea en iglesia dejando intactas las columnas y rellenando el espacio entre ellas para construir los muros. Esta característica única le ha valido a la catedral el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Los bizantinos también invirtieron la orientación del edificio. La actual fachada de la catedral ocupa lo que era la parte trasera del templo. La basílica resultante tenía 3 naves separadas por una serie de arcos a cada lado. El templo fue consagrado a la Natividad de María. Desgraciadamente, cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo IX,
La iglesia fue saqueada y probablemente convertida en mezquita. Bajo los normandos, el templo fue renovado y se añadieron mosaicos en los ábsides y suelos de mármol policromado. La iglesia y el convento cisterciense dedicado a Santa Lucía bordean uno de los lados de la plaza de la catedral. Santa Lucía fue martirizada en Siracusa durante el reinado del emperador romano Diocleciano. Fue instituida patrona de Siracusa tras una intervención milagrosa de la santa durante la hambruna de 1646, un evento que todavía se celebra hoy el primer domingo de mayo. La iglesia alberga la impresionante obra maestra de Caravaggio, El entierro de Santa Lucía. Caravaggio pintó este cuadro en Siracusa después de escapar de su prisión en Malta. Sus propias luchas personales están representadas en la obra. Él está en la derecha mirando con angustia fuera de la escena. Un haz de luz cae sobre el rostro y el cuello de Lucía, resaltando la puñalada que la mató. En el corazón del centro histórico de Ortigia se encuentra el Palacio Borgia del Casale, una mansión que combina las historias de dos familias nobles. La construcción del palacio se debe a Giuseppe Maria Borgia, descendiente de la poderosa familia noble española, y a los Impelliseri, una antigua familia patricia de Siracusa. El nombre del palacio deriva del hecho de que los Impelliseri se llamaban del Casale, debido a la posesión de un feudo en la zona de Contrada Casale. Los interiores del palacio, recientemente restaurados, evocan su antigua gloria. Se puede visitar lo que era la planta noble, donde antaño se celebraban bailes y suntuosas recepciones. La entrada al palacio cuesta 8 euros e incluye una audioguía y una copa de prosecco siciliano. Al final de la sinuosa calle principal de Ortigia, que parte de la catedral, se encuentra la fuente de Aretusa. Los locales la llaman Fuente de los Patos, porque se pueden ver patos nadando entre las plantas de papiro silvestre. El papiro silvestre crece aquí desde hace milenios, siendo uno de los pocos lugares en Europa donde se puede ver esta planta. De este antiguo manantial todavía brota agua fresca como en la antigüedad, cuando era el principal suministro de agua de la ciudad. Según la leyenda, la diosa Artemisa transformó a su bella doncella Aretusa en el manantial, para protegerla de la atención no deseada del dios Alfeo. Desde la fuente, siguiendo el sendero, llegamos a una pequeña bahía, el único lugar donde se puede nadar en Ortigia. También es un excelente sitio para admirar la puesta del sol. El castillo de Maniace, que custodia el extremo sur de la isla, es un lugar evocador para pasear, contemplar el mar y recordar las glorias pasadas de Siracusa. Fue construido en el siglo XIII como residencia para el emperador Federico II, pero se convirtió en una temida prisión durante el reinado de Fernando II de Aragón. La fortaleza lleva el nombre del valiente general bizantino Jorge Maniace, conocido por reconquistar la ciudad de los árabes en 1038. Los fines de semana, el castillo de Maniace está abierto solo por la mañana. No llegamos a visitar su interior, por lo tanto, no podemos opinar si vale la pena. Esperemos que el vídeo te haya aportado muchas ideas sobre qué ver y visitar en la isla de Ortigia. Si tienes alguna pregunta o recomendación, déjala en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.